Capítulo 1. El problema de entregar software. Introducción. El problema más importante al que nos enfrentamos como profesionales del software es el siguiente: si alguien piensa en una buena idea, ¿cómo se la entregamos a los usuarios lo antes posible? Este libro muestra cómo resolver este problema. Nos enfocamos en el proceso de compilación, despliegue, prueba y lanzamiento, sobre el cual se ha escrito relativamente poco. Esto no se debe a que pensamos que los enfoques de desarrollo de software no son importantes, sino más bien a que sin un enfoque en los otros aspectos del ciclo de vida del software, aspectos que se tratan con demasiada frecuencia como periféricos al problema general, es imposible lograr versiones de software fiables, rápidas y de bajo riesgo que pongan los frutos de nuestro trabajo en manos de nuestros usuarios de una manera eficiente. Existen muchas metodologías de desarrollo de software, pero se centran principalmente en la gestión de requisitos y su impacto en el esfuerzo de desarrollo. Hay muchos libros excelentes que cubren en detalle diferentes enfoques para el diseño, desarrollo y pruebas de software, pero también cubren solo un fragmento del flujo de valor que aporta valor a las personas y organizaciones que patrocinan nuestros esfuerzos. ¿Qué sucede una vez que se identifican los requisitos, se diseñan, desarrollan y prueban las soluciones? ¿Cómo se unen y coordinan estas actividades para que el proceso sea lo más eficiente y fiable posible? ¿Cómo permitimos que los desarrolladores, probadores, constructores y personal de operaciones trabajen juntos de manera efectiva? Este libro describe un patrón efectivo para obtener software desde el desarrollo hasta la publicación. Describimos técnicas y mejores prácticas que ayudan a implementar este patrón y mostramos cómo este enfoque interactúa con otros aspectos de la entrega de software. El patrón que es central para este libro es la tubería de despliegue. Una tubería de despliegue es, en esencia, una implementación automatizada del proceso de compilación, despliegue, prueba y liberación de su aplicación. Cada organización tendrá diferencias en la implementación de sus tuberías de despliegue, dependiendo de su flujo de valor para la liberación de software, pero los principios que las gobiernan no varían. En la figura 1.1 se muestra un ejemplo de una tubería de despliegue. Figura 1.1 La tubería de despliegue. La forma en que funciona el oleoducto de despliegue, en un párrafo, es la siguiente. Cada cambio que se realiza en la configuración de una aplicación, código fuente, entorno o datos, desencadena la creación de una nueva instancia del pipeline. Uno de los primeros pasos en el proceso es crear binarios e instaladores. El resto del oleoducto realiza una serie de pruebas en los binarios para demostrar que pueden ser liberados. Cada prueba que el candidato a la liberación pasa nos da más confianza de que esta combinación particular de código binario, información de configuración, entorno y datos funcionará. Si el candidato de liberación pasa todas las pruebas, puede ser liberado. El oleoducto de despliegue tiene sus cimientos en el proceso de integración continua y es, en esencia, el principio de la integración continua llevado a su conclusión lógica. El objetivo del plan de despliegue es triple. En primer lugar, hace que todas las partes del proceso de construcción, implementación, pruebas y liberación de software sean visibles para todos los involucrados, ayudando a la colaboración. Segundo, mejora la retroalimentación para que los problemas sean identificados y resueltos lo antes posible en el proceso. Por último, permite a los equipos desplegar y liberar cualquier versión de su software a voluntad en cualquier entorno mediante un proceso totalmente automatizado. Algunos patrones de anticuerpos comunes de liberación. El día de una versión de software tiende a ser tenso. ¿Por qué debería ser así? Para la mayoría de los proyectos, es el grado de riesgo asociado con el proceso lo que hace que la liberación sea un momento tenebroso. En muchos proyectos de software, el lanzamiento es un proceso manual intensivo. Los entornos que albergan el software a menudo son diseñados individualmente, generalmente por un equipo de operaciones OIS. Se instala software de terceros en el que se basa la aplicación. Los artefactos de software de la propia aplicación se copian en los entornos del host de producción. La información de configuración se copia o crea a través de las consolas de administración de servidores web, servidores de aplicaciones u otros componentes de terceros del sistema. Los datos de referencia se copian y finalmente se inicia la aplicación,
pieza por pieza si se trata de una aplicación distribuida o orientada al servicio. La razón del nerviosismo debe ser clara, hay mucho que puede salir mal en este proceso. Si algún paso no se ejecuta perfectamente, la aplicación no se ejecutará correctamente. En este punto puede que no quede claro dónde está el error o qué paso se ha equivocado. El resto de este libro discute cómo evitar estos riesgos, cómo reducir el estrés en los días de publicación, y cómo asegurar que cada publicación sea previsiblemente confiable. Antes de eso, seamos claros sobre los tipos de fallas del proceso que estamos tratando de evitar. Estos son algunos de los antipatrones comunes que previenen un proceso de liberación confiable, pero sin embargo son tan comunes como para ser la norma en nuestra industria. Antipattern, implementación manual del software. La mayoría de las aplicaciones modernas de cualquier tamaño son complejas de desplegar, involucrando muchas partes móviles. Muchas organizaciones lanzan el software manualmente. Con esto queremos decir que los pasos requeridos para desplegar una aplicación de este tipo son tratados como algo separado y atómico, cada uno realizado por un individuo o equipo. Los juicios deben hacerse dentro de estos pasos, dejándolos propensos al error humano. Incluso si este no es el caso, las diferencias en el orden y el calendario de estos pasos pueden llevar a resultados diferentes. Estas diferencias rara vez son buenas. Los signos de este antipatrón son: la producción de documentación extensa y detallada que describe los pasos a seguir y las formas en que los pasos pueden fallar. Confianza en las pruebas manuales para confirmar que la aplicación está funcionando correctamente. Llamadas frecuentes al equipo de desarrollo para explicar por qué un despliegue no funciona correctamente en un día de lanzamiento. Correcciones frecuentes al proceso de liberación durante el curso de una liberación. Entornos en un clúster que difieren en su configuración, por ejemplo servidores de aplicación con diferentes configuraciones de pool de conexión, sistemas de ficheros con diferentes layouts, etc. Lanzamientos que tardan más de unos minutos en ejecutarse. Lanzamientos impredecibles en su resultado, que a menudo tienen que retroceder o encontrarse con problemas imprevistos. Sentado con los ojos bien abiertos frente a un monitor a las 2 de la madrugada del día siguiente a la salida, tratando de averiguar cómo hacerlo funcionar. En su lugar. Con el tiempo, los despliegues deberían tender a automatizarse por completo. Debe haber dos tareas que un ser humano debe realizar para desplegar el software en un entorno de desarrollo, prueba o producción: elegir la versión y el entorno y presionar el botón desplegar. La liberación de software empaquetado debe involucrar un solo proceso automatizado que cree el instalador. Discutimos mucho sobre la automatización en el curso de este libro, y sabemos que algunas personas no están totalmente convencidas de la idea. Expliquemos por qué vemos el despliegue automatizado como un objetivo indispensable. Cuando los despliegues no están completamente automatizados, se producen errores cada vez que se realizan. La única pregunta es si los errores son significativos o no. Incluso con excelentes pruebas de implementación, los errores pueden ser difíciles de detectar. Cuando el proceso de implementación no está automatizado, no es repetible ni fiable, lo que lleva tiempo desperdiciado en errores de depuración. Debe documentarse un proceso de despliegue manual. El mantenimiento de la documentación es una tarea compleja y lenta que implica la colaboración entre varias personas, por lo que la documentación suele estar incompleta o desfasada en un momento dado. Un conjunto de scripts de implementación automatizada sirve como documentación, y siempre estará actualizado y completo, o el despliegue no funcionará. Los despliegues automatizados fomentan la colaboración, porque todo es explícito en un script. La documentación tiene que hacer suposiciones sobre el nivel de conocimiento del lector y en realidad se suele escribir como una IDEMOIRE para la persona que realiza el despliegue, haciéndolo opaco a los demás. Un corolario de lo anterior: los despliegues manuales dependen del experto en despliegue. Si él o ella está de vacaciones o deja de trabajar, usted tiene problemas. Realizar despliegues manuales es aburrido y repetitivo y, sin embargo, requiere un alto grado de experiencia. Pedir a los expertos que hagan tareas aburridas y repetitivas, y sin embargo técnicamente exigentes, es la forma más segura de asegurar el error humano en el que podemos pensar, sin privación de sueño o embriaguez.
La automatización de implantaciones libera a su personal caro, altamente cualificado y sobrecargado de trabajo para trabajar en actividades de mayor valor añadido. La única manera de probar un proceso de despliegue manual es hacerlo. Esto a menudo consume mucho tiempo y es costoso. Un proceso de despliegue automatizado es barato y fácil de probar. Hemos oído decir que un proceso manual es más auditable que uno automatizado. Estamos completamente desconcertados por esta declaración. Con un proceso manual, no hay garantía de que se haya seguido la documentación. Solo un proceso automatizado es totalmente auditable. ¿Qué es más auditable que un script de despliegue operativo? El proceso de despliegue automatizado debe ser utilizado por todo el mundo, y debe ser la única forma en la que el software sea implementado. Esta disciplina garantiza que el script de implementación funcionará cuando sea necesario. Uno de los principios que describimos en este libro es utilizar el mismo script para desplegarlo en todos los entornos. Si utiliza el mismo script para implementar en todos los entornos, la ruta de implementación a producción se habrá probado cientos o incluso miles de veces antes de que sea necesaria el día de la publicación. Si se produce algún problema en el momento de la publicación, puede estar seguro de que se trata de problemas con la configuración específica del entorno, no de sus scripts. Estamos seguros de que, ocasionalmente, las liberaciones intensivas manuales funcionan sin problemas. Puede que hayamos tenido mala suerte de haber visto la mayoría de los malos. Sin embargo, si esto no se reconoce como un paso potencialmente propenso a errores en el proceso de producción de software, ¿por qué se le asiste a dicha ceremonia? ¿Por qué todo el proceso y la documentación? ¿Por qué los equipos de personas son traídos durante los fines de semana? ¿Por qué hay gente esperando en espera en caso de que las cosas no vayan bien? Anti-pattern, despliegue a un entorno similar a la producción solo después de que se haya completado el desarrollo. En este patrón, la primera vez que el software se despliega en un entorno similar a la producción, por ejemplo, la puesta en escena, es una vez que la mayor parte del trabajo de desarrollo se realiza, al menos hecho como lo define el equipo de desarrollo. El patrón se parece un poco a esto. Si los probadores han estado involucrados en el proceso hasta este punto, han probado el sistema en máquinas de desarrollo. La liberación en puesta a disposición es la primera vez que las personas de operaciones interactúan con la nueva versión. En algunas organizaciones, se utilizan equipos de operaciones independientes para desplegar el software en la puesta en escena y la producción. En este caso, la primera vez que una persona de operaciones ve el software es el día que se libera en la producción. O bien un entorno parecido a la producción es lo suficientemente caro como para que el acceso a él esté estrictamente controlado, o bien no está en funcionamiento a tiempo, o nadie se ha molestado en crearlo. El equipo de desarrollo ensambla los instaladores correctos, los archivos de configuración, las migraciones de bases de datos y la documentación de implementación para pasar a las personas que realizan la implementación real, todo ello sin probar en un entorno que parece de producción o puesta en escena. Hay poca o ninguna colaboración entre el equipo de desarrollo y las personas que realmente realizan despliegues para crear este colateral. Cuando ocurre el despliegue a la puesta en escena, un equipo es ensamblado para realizarlo. A veces este equipo tiene todas las habilidades necesarias, pero a menudo en organizaciones muy grandes las responsabilidades de despliegue se dividen entre varios grupos. DBAs, equipos de middleware, equipos web y otros. Todos toman parte en el despliegue de la última versión de la aplicación. Puesto que los diversos pasos nunca se han probado en la puesta a disposición, a menudo tienen errores. La documentación no da pasos importantes. La documentación y los scripts hacen suposiciones acerca de la versión o configuración del entorno de destino que están equivocados, lo que hace que la implementación falle. El equipo de despliegue tiene que adivinar las intenciones del equipo de desarrollo. A menudo, la pobre colaboración que causa tantos problemas en el despliegue de la puesta en escena se ve reforzada con llamadas telefónicas ad hoc, correos electrónicos y soluciones rápidas. Un equipo muy disciplinado incorporará toda esta comunicación en el plan de despliegue, pero es raro que este proceso sea efectivo. A medida que aumenta la presión, el proceso definido para la colaboración entre los equipos de desarrollo y despliegue se subvierte,
a fin de que el despliegue se lleve a cabo dentro del tiempo asignado al equipo de despliegue. En el proceso de realización del despliegue, no es infrecuente encontrar que en el diseño del sistema se han incorporado suposiciones incorrectas sobre el entorno de producción. Por ejemplo, una aplicación de la que nos ocupamos al desplegar usó el sistema de archivos para almacenar datos en caché. Esto funcionó bien en una estación de trabajo para desarrolladores, pero menos bien en un entorno de clústeres. Resolver problemas como este puede llevar mucho tiempo, y no se puede decir que la aplicación ha sido desplegada hasta que se resuelvan. Una vez que la aplicación se despliega en la puesta a punto, es común que se encuentren nuevos errores. Desgraciadamente, a menudo no hay tiempo para fijarlas todas porque el plazo se acerca rápidamente y, en esta fase del proyecto, aplazar la fecha de lanzamiento es inaceptable. Por lo tanto, los errores más críticos se corrigen rápidamente y el gerente de proyecto almacena una lista de defectos conocidos para su custodia, que se retiran cuando comienza el trabajo en la próxima versión. A veces puede ser incluso peor que esto. Aquí hay algunas cosas que pueden exacerbar los problemas asociados con una liberación. Cuando se trabaja en una nueva aplicación, es probable que el primer despliegue a la puesta en escena sea el más problemático. Cuanto más largo sea el ciclo de lanzamiento, más tiempo tendrá el equipo de desarrollo para hacer suposiciones incorrectas antes de que se produzca el despliegue, y más tiempo tomará corregirlas. En grandes organizaciones donde el proceso de entrega está dividido entre diferentes grupos como desarrollo, DBA, operaciones, pruebas, etc., el costo de coordinación entre estos hilos puede ser enorme, a veces estancando el proceso de liberación en el infierno del ticketing. En este escenario, los desarrolladores, los probadores y el personal de operaciones están constantemente aumentando los tickets, o enviándose correos electrónicos, entre sí para realizar un despliegue determinado, y lo que es peor, para resolver los problemas que surgen durante el despliegue. Cuanto mayor es la diferencia entre los entornos de desarrollo y producción, menos realistas son las suposiciones que deben hacerse durante el desarrollo. Esto puede ser difícil de cuantificar, pero es una buena apuesta que si usted está desarrollando en una máquina Windows y desplegando en un clúster Solaris, se encuentre con algunas sorpresas. Si su aplicación es instalada por usuarios o contiene componentes que sí lo son, es posible que no tenga mucho control sobre sus entornos, especialmente fuera de un entorno corporativo. En este caso, se requerirán muchas pruebas adicionales. En vez de eso, el remedio es integrar las actividades de prueba, despliegue y liberación en el proceso de desarrollo. Hágalos una parte normal y continua del desarrollo de modo que para cuando usted esté listo para lanzar su sistema a la producción, haya poco o ningún riesgo, porque lo ha ensayado en muchas ocasiones diferentes en una secuencia de ambientes de prueba progresivamente más parecida a la producción. Asegúrate de que todos los involucrados en el proceso de entrega del software, desde el equipo de desarrollo y lanzamiento hasta los probadores y desarrolladores, trabajen juntos desde el inicio del proyecto. Somos adictos a las pruebas, y el uso extensivo de la integración continua y el despliegue continuo, como medio para probar tanto nuestro software como nuestro proceso de despliegue, es una piedra angular del enfoque que describimos. Anti-pattern, gestión de configuración manual de entornos de producción. Muchas organizaciones gestionan la configuración de sus entornos de producción a través de un equipo de personal de operaciones. Si se necesita un cambio, como un cambio en la configuración de la conexión a la base de datos o un aumento del número de hilos en un grupo de hilos en un servidor de aplicación, entonces se lleva a cabo manualmente en los servidores de producción. Si se lleva un registro de tal cambio, es probable que sea una entrada en una base de datos de gestión de cambios. Los signos de este antipatrón son: después de haberse desplegado con éxito muchas veces a la puesta en escena, el despliegue en la producción falla. Los distintos miembros de un clúster se comportan de forma diferente, por ejemplo, un nodo soporta menos carga o tarda más tiempo en procesar peticiones que otro. El equipo de operaciones tarda mucho tiempo en preparar un entorno para una liberación. No puede dar un paso atrás a una configuración anterior de su sistema, que puede incluir el sistema operativo, servidor de aplicación, servidor web, RDBMS u otra configuración de infraestructura. Los servidores en clusters tienen, sin quererlo,
diferentes versiones de sistemas operativos, infraestructuras de terceros, bibliotecas o niveles de parches. La configuración del sistema se realiza modificando la configuración directamente en los sistemas de producción. En su lugar, todos los aspectos de cada uno de sus entornos de pruebas, estadificación y producción, específicamente la configuración de cualquier elemento de terceros de su sistema, deben aplicarse desde el control de versiones hasta un proceso automatizado. Una de las prácticas clave que describimos en este libro es la gestión de configuraciones, parte de la cual significa poder recrear repetidamente cada parte de la infraestructura utilizada por su aplicación. Esto significa que los sistemas operativos, los niveles de parche, la configuración del sistema operativo, la pila de aplicaciones, su configuración, la configuración de la infraestructura, etc., deben ser administrados. Usted debe ser capaz de recrear su entorno de producción exactamente, preferiblemente de forma automatizada. La virtualización puede ayudarle a empezar con esto. Debería saber exactamente lo que hay en producción. Esto significa que cada cambio en la producción debe ser registrado y auditable. A menudo, los despliegues fallan porque alguien corrigió el entorno de producción la última vez que se desplegaron, pero el cambio no se registró. De hecho, no debería ser posible realizar cambios manuales en los entornos de pruebas, estadificación y producción. La única forma de hacer cambios en estos entornos debería ser a través de un proceso automatizado. Las aplicaciones a menudo dependen de otras aplicaciones. Debería ser posible ver de un vistazo exactamente cuál es la versión actual de cada pieza de software. Aunque los lanzamientos pueden ser estimulantes, también pueden ser agotadores y deprimentes. Casi todas las versiones implican cambios de última hora, como la corrección de los detalles de inicio de sesión de la base de datos o la actualización de la URL de un servicio externo. Debería existir una forma de introducir tales cambios para que se registren y prueben. Una vez más, la automatización es esencial. Los cambios deben hacerse en el control de versiones y luego propagarse a la producción a través de un proceso automatizado. Debería ser posible utilizar el mismo proceso automatizado para retroceder a una versión anterior de la producción si el despliegue sale mal. Podemos hacerlo mejor. Ya lo creo, y el objetivo de este libro es describir cómo los principios, prácticas y técnicas que describimos tienen como objetivo hacer que las versiones sean aburridas, incluso en entornos empresariales complejos. La liberación de software puede y debe ser un proceso de bajo riesgo, frecuente, barato, rápido y predecible. Estas prácticas se han desarrollado en los últimos años, y hemos visto cómo han marcado una gran diferencia en muchos proyectos. Todas las prácticas de este libro han sido probadas en grandes proyectos empresariales con equipos distribuidos, así como en pequeños grupos de desarrollo. Sabemos que funcionan y sabemos que se adaptan a grandes proyectos. El poder del despliegue automatizado. Uno de nuestros clientes solía tener un gran equipo de personas dedicadas a cada lanzamiento. El equipo trabajó juntos durante 7 días, incluyendo el fin de semana entero, para poner la aplicación en producción. Su tasa de éxito fue pobre, con muchas versiones que introducían errores o requerían altos niveles de intervención el día de la publicación, así como, a menudo, parches y correcciones en los días posteriores para corregir errores introducidos con la publicación o causados por errores humanos en la configuración del nuevo software. Les ayudamos a implementar un sofisticado sistema automatizado de construcción, despliegue, prueba y lanzamiento y a introducir las prácticas y técnicas de desarrollo necesarias para apoyarlo. La última versión que vimos tardó 7 segundos en desplegar la aplicación en producción. Nadie notó que nada había pasado, excepto por supuesto que los nuevos comportamientos que la liberación implementada repentinamente se hicieron disponibles. Si el exitoso despliegue del sistema detrás de este importante sitio web hubiera fallado por cualquier razón, podríamos haber dado marcha atrás al cambio en el mismo periodo de tiempo. Nuestro objetivo es describir el uso de las tuberías de despliegue, combinado con altos niveles de automatización de las pruebas y el despliegue, así como la gestión integral de la configuración para ofrecer versiones de software de pulsadores. Es decir, el software de pulsador libera a cualquier desarrollo, prueba o producción de objetivo de despliegue.
A lo largo del camino describiremos el patrón mismo y las técnicas que necesitarás adoptar para que funcione. Le asesoraremos sobre diferentes enfoques para resolver algunos de los problemas que enfrentará. Hemos encontrado que las ventajas de tal enfoque superan ampliamente los costes de alcanzarlo. Nada de esto está fuera del alcance de ningún equipo del proyecto. No requiere un proceso rígido, documentación importante o mucha gente. Al final de este capítulo, esperamos que ustedes entiendan los principios que subyacen a este enfoque. ¿Cómo logramos nuestra meta? Como dijimos, nuestro objetivo como profesionales del software es entregar software útil y funcional a los usuarios tan pronto como sea posible. La velocidad es esencial porque hay un costo de oportunidad asociado con no entregar software. Usted solo puede comenzar a obtener un retorno de su inversión una vez que su software es lanzado. Por lo tanto, uno de nuestros dos objetivos primordiales en este libro es encontrar maneras de reducir el tiempo del ciclo, el tiempo que toma desde decidir hacer un cambio, ya sea una corrección de errores o una característica, hasta tenerlo disponible para los usuarios. La entrega rápida también es importante porque le permite verificar si sus características y correcciones de errores son realmente útiles. El responsable de la toma de decisiones detrás de la creación de una aplicación, a quien llamaremos cliente, hace hipótesis sobre qué características y corrección de errores serán útiles para los usuarios. Sin embargo, hasta que están en manos de los usuarios que votan eligiendo utilizar el software, siguen siendo hipótesis. Por lo tanto, es vital minimizar el tiempo de ciclo para que se pueda establecer un bucle de retroalimentación eficaz. Una parte importante de la utilidad es la calidad. Nuestro software debe ser adecuado para su propósito. La calidad no equivale a la perfección, como dijo Voltaire, lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero nuestro objetivo debería ser siempre entregar software de calidad suficiente para aportar valor a sus usuarios. Por lo tanto, aunque es importante entregar nuestro software tan pronto como sea posible, es esencial mantener un nivel de calidad adecuado. Por lo tanto, para afinar ligeramente nuestro objetivo, queremos encontrar maneras de entregar software valioso y de alta calidad de una manera eficiente, rápida y confiable. Nosotros, y nuestros colegas practicantes, hemos descubierto que para lograr estos objetivos tiempo de ciclo bajo y alta calidad necesitamos hacer lanzamientos frecuentes y automatizados de nuestro software. ¿Por qué es esto? Automatizado. Si el proceso de compilación, despliegue, prueba y liberación no está automatizado, no se puede repetir. Cada vez que se haga, será diferente, debido a los cambios en el software, la configuración del sistema, los entornos y el proceso de liberación. Puesto que los pasos son manuales, son propensos a errores y no hay manera de revisar exactamente lo que se hizo. Esto significa que no hay manera de obtener control sobre el proceso de liberación, y por lo tanto para garantizar una alta calidad. Liberar software es muy a menudo un arte, debería ser una disciplina de ingeniería. Frecuente. Si las liberaciones son frecuentes, el delta entre ellas será pequeño. Esto reduce significativamente el riesgo asociado con la liberación y hace que sea mucho más fácil retroceder. Las liberaciones frecuentes también conducen a una retroalimentación más rápida. Gran parte de este libro se concentra en obtener retroalimentación sobre los cambios en su aplicación y su configuración asociada, incluyendo su entorno, proceso de despliegue y datos, tan pronto como sea posible. La retroalimentación es esencial para liberaciones frecuentes y automatizadas. Hay 3 criterios para que la retroalimentación sea útil. Cualquier cambio, del tipo que sea, debe desencadenar el proceso de retroalimentación. La retroalimentación debe entregarse lo antes posible. El equipo de entrega debe recibir retroalimentación y luego actuar en consecuencia. Examinemos estos 3 criterios en detalle y consideremos cómo podemos alcanzarlos. Cada cambio debería desencadenar el proceso de retroalimentación. Una aplicación de software en funcionamiento puede descomponerse útilmente en 4 componentes: código ejecutable, configuración, entorno host y datos. Si cualquiera de ellos cambia, puede provocar un cambio en el comportamiento de la aplicación. Por lo tanto, debemos mantener los 4 componentes bajo control y garantizar que se verifique un cambio en cualquiera de ellos.
El código ejecutable cambia cuando se realiza un cambio en el código fuente. Cada vez que se realice un cambio en el código fuente, el binario resultante debe ser construido y probado. Con el fin de obtener control sobre este proceso, la construcción y prueba del binario debe ser automatizado. La práctica de construir y probar su aplicación en cada check-in se conoce como integración continua, la describimos detalladamente en el capítulo 3. Este código ejecutable debe ser el mismo código ejecutable que se despliega en todos los entornos, ya sea un entorno de pruebas o un entorno de producción. Si su sistema utiliza un lenguaje compilado, debe asegurarse de que la salida binaria de su proceso de compilación, el código ejecutable, se reutiliza en todas partes y nunca se reconstruye. Cualquier cosa que cambie entre entornos debe capturarse como información de configuración. Cualquier cambio en la configuración de una aplicación, en cualquier entorno, debe ser probado. Si el software debe ser instalado por los usuarios, las posibles opciones de configuración deben probarse en una gama representativa de sistemas de ejemplo. La gestión de la configuración se discute en el capítulo 2. Si los entornos en los que se va a implementar la aplicación van a cambiar, todo el sistema debe probarse con los cambios en el entorno. Esto incluye cambios en la configuración del sistema operativo, la pila de software que soporta la aplicación, la configuración de red y cualquier infraestructura y sistemas externos. El capítulo 11 trata de la gestión de la infraestructura y los entornos, incluida la automatización de la creación y el mantenimiento de entornos de pruebas y producción. Por último, si la estructura de los datos cambia, también debe comprobarse este cambio. Discutimos el manejo de datos en el capítulo 12. ¿Cuál es el proceso de retroalimentación? Implica probar cada cambio de forma totalmente automatizada, en la medida de lo posible. Las pruebas variarán dependiendo del sistema, pero generalmente incluirán al menos las siguientes comprobaciones. El proceso de creación del código ejecutable debe funcionar. Esto verifica que la sintaxis de su código fuente es válida. Las pruebas de la unidad del software deben pasar. Esto comprueba que el código de su aplicación se comporta como se esperaba. El software debe cumplir ciertos criterios de calidad como la cobertura de pruebas y otras métricas específicas de tecnología. Las pruebas de aceptación funcional del software deben pasar. Esto comprueba que su solicitud cumple con los criterios de aceptación comercial, es decir, que ofrece el valor comercial que se pretendía. Las pruebas no funcionales del software deben pasar. Esto verifica que la aplicación funciona suficientemente bien en términos de capacidad, disponibilidad, seguridad, etc. para satisfacer las necesidades de los usuarios. El software debe pasar por pruebas exploratorias y una demostración al cliente y una selección de usuarios. Esto se hace típicamente desde un entorno de pruebas manuales. En esta parte del proceso, el propietario del producto podría decidir que faltan características, o podríamos encontrar errores que requieren corrección y pruebas automatizadas que necesitan ser creadas para prevenir regresiones. Los entornos en los que se ejecutan estas pruebas deben ser lo más similares posible a la producción, para verificar que cualquier cambio en nuestros entornos no haya afectado a la capacidad de trabajo de la aplicación. La retroalimentación debe ser recibida tan pronto como sea posible. La clave para una rápida retroalimentación es la automatización. Con los procesos totalmente automatizados, su única limitación es la cantidad de hardware que puede lanzar al problema. Si tiene procesos manuales, depende de las personas para realizar el trabajo. Las personas tardan más, introducen errores y no son auditables. Además, llevar a cabo procesos manuales de compilación, prueba e implementación es aburrido y repetitivo, lejos del mejor uso de las personas. Las personas son caras y valiosas, y deberían centrarse en la producción de software que deleite a sus usuarios y luego ofrecer esos placeres lo más rápido posible, no en tareas aburridas y propensas a errores como pruebas de regresión, aprovisionamiento de servidores virtuales e implementación, que se realizan mejor con máquinas. Sin embargo, la implementación de un proceso de despliegue requiere muchos recursos, especialmente una vez que se cuenta con una completa suite de pruebas automatizadas. Uno de sus objetivos clave es optimizar el uso de los recursos humanos. Queremos liberar a las personas para que hagan el trabajo interesante y dejar la repetición a las máquinas.
Podemos caracterizar las pruebas en la etapa de confirmación de la tubería, figura 1.1, como sigue. Corren rápido. Son tan exhaustivos como sea posible, es decir, cubren más del 75% de la base de códigos, por lo que cuando pasan, tenemos un buen nivel de confianza en que la aplicación funciona. Si alguno de ellos falla, significa que nuestra aplicación tiene un fallo crítico y no debe ser liberada bajo ninguna circunstancia. Esto significa que una prueba para comprobar el color de un elemento de interfaz de usuario no debe incluirse en este conjunto de pruebas. Son lo menos contaminantes posibles, es decir, el medio ambiente no tiene que ser una réplica exacta de la producción, lo que significa que puede ser más simple y barata. Por otra parte, los ensayos en etapas posteriores tienen las siguientes características generales. Corren más despacio y por lo tanto son candidatos para la paralelización. Algunos de ellos pueden fallar, y todavía podemos optar por liberar la aplicación en algunas circunstancias. Quizás hay una corrección crítica en el candidato de liberación que hace que el rendimiento caiga por debajo de un umbral predefinido, pero podríamos tomar la decisión de liberar de todos modos. Deben funcionar en un entorno que sea lo más similar posible a la producción, por lo que además del enfoque directo de la prueba, también deben probar el proceso de despliegue y cualquier cambio en el entorno de producción. Esta organización del proceso de prueba significa que tenemos un alto nivel de confianza en el software después de la primera serie de pruebas, que corren más rápido en el hardware más barato. Si estas pruebas fallan, el candidato de liberación no progresa a etapas posteriores. Esto garantiza un uso óptimo de los recursos. El capítulo 5 Anatomía de la tubería de despliegue, y los capítulos 7, 8 y 9 posteriores describen la etapa de pruebas de confirmación, pruebas de aceptación automatizadas y pruebas de requisitos no funcionales. Uno de los fundamentos de nuestro enfoque es la necesidad de una rápida retroalimentación. Garantizar una rápida retroalimentación sobre los cambios requiere que prestemos atención al proceso de desarrollo del software, en particular, a cómo usamos el control de versiones y cómo organizamos nuestro código. Los desarrolladores deben realizar cambios frecuentes en su sistema de control de versiones y dividir el código en componentes separados como una forma de gestionar equipos grandes o distribuidos. En la mayoría de los casos, se debe evitar el ramalado. Discutimos la entrega incremental y el uso de componentes en el capítulo 13 gestionando componentes y dependencias, y la ramificación y fusión en el capítulo 14 control avanzado de versiones. El equipo de entrega debe recibir comentarios y actuar en consecuencia. Es esencial que todas las personas involucradas en el proceso de entrega del software participen en el proceso de retroalimentación. Esto incluye desarrolladores, testers, personal de operaciones, administradores de bases de datos, especialistas en infraestructura y gerentes. Si las personas que desempeñan estas funciones no trabajan juntas en el día a día, aunque recomendamos que los equipos sean multifuncionales, es esencial que se reúnan con frecuencia y trabajen para mejorar el proceso de entrega de software. Un proceso basado en la mejora continua es esencial para la entrega rápida de software de calidad. Los procesos iterativos ayudan a establecer un latido cardíaco regular para este tipo de actividad. Al menos una vez durante la iteración se celebra una reunión retrospectiva en la que todos discuten cómo mejorar el proceso de entrega para la próxima iteración. Ser capaz de reaccionar a la retroalimentación también significa transmitir información. El uso de cuadros de mando grandes y visibles, que no necesitan ser electrónicos, y otros mecanismos de notificación es fundamental para garantizar que la retroalimentación sea, de hecho, retroalimentada y dé el último paso en la cabeza de alguien. Los tableros de instrumentos deben ser ubicuos, y ciertamente al menos uno debe estar presente en cada sala del equipo. Finalmente, la retroalimentación no es buena a menos que se actúe sobre ella. Esto requiere disciplina y planificación. Cuando algo necesita ser hecho, es responsabilidad de todo el equipo detener lo que está haciendo y decidir sobre un curso de acción. Solo una vez hecho esto, el equipo debe continuar con su trabajo. Este proceso escala. Una objeción común que escuchamos es que el proceso que describimos es idealista. Puede que funcione en equipos pequeños, dicen estos detractores, pero no puede funcionar en mi enorme proyecto distribuido.
Hemos trabajado en muchos grandes proyectos a lo largo de los años en diferentes industrias. También hemos tenido la suerte de trabajar junto a colegas con una amplia gama de experiencias. Todas las técnicas y principios que describimos en este libro han sido probados en proyectos reales en todo tipo de organizaciones, tanto grandes como pequeñas, en todo tipo de situaciones. Experimentar los mismos problemas una y otra vez en tales proyectos es lo que nos llevó a escribir este libro. Los lectores notarán que gran parte de este libro se inspira en la filosofía y las ideas del movimiento Lean. Los objetivos de la fabricación ajustada son garantizar la entrega rápida de productos de alta calidad, centrándose en la eliminación de residuos y la reducción de costes. La fabricación ajustada ha resultado en un enorme ahorro de costos y recursos, productos de calidad mucho más alta y un tiempo de comercialización más rápido en varias industrias. Esta filosofía está comenzando a generalizarse también en el campo del desarrollo de software, e informa mucho de lo que discutimos en este libro. Lean no está ciertamente limitado en su aplicación a sistemas pequeños. Fue creado y aplicado a grandes organizaciones, e incluso a economías enteras. Tanto la teoría como la práctica son tan relevantes para los grandes equipos como lo son para los pequeños, y nuestra experiencia ha sido que funcionan. Sin embargo, no les pedimos que crean lo que decimos. Pruébalo tú mismo y averígualo. Guarde lo que funciona, descarte lo que no funciona y escriba acerca de sus experiencias para que otras personas puedan beneficiarse. ¿Cuáles son los beneficios? El principal beneficio del enfoque que describimos en la sección anterior es que crea un proceso de liberación que es repetible, fiable y predecible, que a su vez genera grandes reducciones en el tiempo de ciclo, y por lo tanto obtiene características y correcciones de errores para los usuarios rápidamente. El ahorro de costes por sí solo no solo vale el precio de portada de este libro, sino también la inversión de tiempo que implica el establecimiento y mantenimiento de un sistema de liberación de este tipo. Más allá de eso hay muchos otros beneficios, algunos de los cuales habríamos predicho de antemano, mientras que otros eran más bien como agradables sorpresas cuando los observamos. Equipos de empoderamiento. Uno de los principios clave de la tubería de despliegue es que se trata de un sistema pool, ya que permite a los probadores, operaciones o personal de soporte autoservicio la versión de la aplicación que deseen en el entorno de su elección. En nuestra experiencia, uno de los principales contribuyentes al tiempo de ciclo son las personas involucradas en el proceso de entrega que esperan obtener una buena compilación de la aplicación. A menudo conseguir una buena compilación requiere que se envíen interminables correos electrónicos, que se levanten tickets u otras formas ineficientes de comunicación. Cuando los equipos involucrados en la entrega son distribuidos, esto se convierte en una fuente importante de ineficiencia. Con una implementación de la tubería de despliegue, este problema se elimina por completo. Todos deben tener la capacidad de ver qué versiones están disponibles para ser desplegadas en los entornos que les interesan y ser capaces de llevar a cabo una implementación con solo pulsar un botón. Lo que a menudo vemos como resultado de esto son varias versiones diferentes en el juego en diversos entornos, ya que los diferentes miembros del equipo realizan su trabajo. La capacidad de implementar fácilmente cualquier versión del software en cualquier entorno tiene muchas ventajas. Los probadores pueden seleccionar versiones más antiguas de una aplicación para verificar los cambios en el comportamiento en versiones más nuevas. El personal de soporte puede desplegar una versión liberada de la aplicación en un entorno para reproducir un defecto. El personal de operaciones puede seleccionar una buena estructura conocida para desplegar a la producción como parte de un ejercicio de recuperación de desastres. Los desbloqueos pueden realizarse pulsando un botón. La flexibilidad que nuestras herramientas de despliegue les ofrecen cambia la forma en que funcionan para mejor. En general, los miembros del equipo tienen un mayor control de su trabajo y, por lo tanto, la calidad de su trabajo mejora, lo que hace que la calidad de la aplicación mejore. Colaboran de forma más eficaz, son menos reactivos y pueden trabajar de forma más eficiente porque no pasan tanto tiempo esperando que se les empuje a construir buenos edificios. Reducción de errores. Los errores pueden deslizarse en el software desde todo tipo de lugares. La gente que encarga el software en primer lugar puede pedir algo equivocado. Los analistas que capturan los requisitos pueden malinterpretar,
los desarrolladores pueden escribir código buggy. Los errores de los que estamos hablando aquí, sin embargo, son específicamente los introducidos en la producción por una mala gestión de la configuración. En el capítulo 2 describiremos con más detalle lo que entendemos por gestión de configuración. Por ahora, piense en las cosas que tienen que ser correctas para hacer que una aplicación típica funcione: la versión correcta del código, seguro, pero también la versión correcta del esquema de base de datos, la configuración correcta para los balanceadores de carga, la URL correcta para ese servicio web que usted usa para buscar precios, y así sucesivamente. Cuando hablamos de gestión de la configuración, nos referimos a los procesos y mecanismos que le permiten identificar y controlar ese conjunto completo de información, hasta el último bit y byte. ¿Qué diferencia hace un byte? Hace unos años, Dave estaba trabajando en un sistema de punto de venta a gran escala para un conocido minorista. Esto fue en los primeros días de nuestro pensamiento sobre la automatización del proceso de despliegue, así que aunque algunos aspectos estaban bastante bien automatizados, otros no lo estaban. Un bicho muy desagradable apareció en la producción. De repente estábamos recibiendo una explosión de rastros de errores en nuestros registros bajo circunstancias desconocidas, difíciles de determinar. No pudimos reproducir el problema en ninguno de nuestros entornos de prueba, probamos todo tipo de cosas, pruebas de carga en nuestro entorno de rendimiento, intentando simular lo que parecía nuestro caso patológico de producción, pero no pudimos reproducir el problema. Finalmente, después de mucha más investigación que la aquí descrita, decidimos auditar todo lo que se nos ocurrió que podría ser diferente entre los dos sistemas. Finalmente, descubrimos que una única biblioteca binaria de la que dependía nuestra aplicación, perteneciente al software del servidor de aplicaciones que utilizábamos, era diferente en el entorno de producción y los entornos de prueba. Cambiamos la versión del binario en producción, y el problema desapareció. El punto de esta historia no es que no fuéramos diligentes, o que no fuéramos lo suficientemente cautelosos, o incluso que fuéramos realmente inteligentes porque pensábamos auditar el sistema. El punto real es que el software puede ser inmensamente frágil. Este era un sistema bastante grande con decenas de miles de clases, miles de bibliotecas y muchos puntos de integración con sistemas externos. Sin embargo, un grave error fue introducido en la producción por unos pocos bytes de diferencia entre versiones de un archivo binario de terceros. De los muchos gigabytes de información que conforman un sistema de software moderno, ningún ser humano o equipo de seres humanos va a ser capaz de detectar un cambio en la escala del ejemplo descrito en la barra lateral precedente sin la ayuda de una máquina. En lugar de esperar hasta que ocurra el problema, ¿por qué no emplear la asistencia de la máquina para evitar que suceda en primer lugar? Al gestionar activamente todo lo que puede cambiar en el control de versiones como archivos de configuración, scripts para crear bases de datos y sus esquemas, construir scripts, arneses de pruebas, incluso entornos de desarrollo y configuraciones del sistema operativo, permitimos a los ordenadores hacer lo que son buenos, asegurarnos de que cada bit y byte está en el lugar que esperamos que sea, al menos hasta el momento en que nuestro código empiece a ejecutarse. El coste de la gestión de configuración manual. Otro proyecto en el que trabajamos tenía un gran número de entornos de prueba dedicados. Cada uno ejecutó un servidor de aplicación EJB popular. Esta aplicación fue desarrollada como un proyecto ágil y tuvo una buena cobertura automatizada de pruebas. La compilación local estaba bien gestionada, por lo que para un desarrollador era relativamente fácil conseguir que el código se ejecutara rápidamente a nivel local para poder desarrollarlo. Sin embargo, esto fue antes de que empezáramos a ser más cuidadosos con la automatización del despliegue de nuestra aplicación. Cada entorno de prueba se configuró manualmente, utilizando las herramientas basadas en consola del proveedor del servidor de aplicaciones. Aunque una copia de los archivos de configuración que utilizaban los desarrolladores para configurar sus instalaciones locales se mantuvo bajo control de versiones, la configuración de cada entorno de prueba no lo era. Cada una de ellas era diferente a sus hermanos, tenían propiedades en diferentes órdenes, algunas que faltaban, otras se fijaban en diferentes valores, otras tenían nombres diferentes, otras tenían propiedades que no aparecían en ninguna de las otras. No había dos entornos de prueba iguales, y todos eran diferentes a los entornos de producción.
Era increíblemente difícil determinar qué propiedades eran esenciales, cuáles eran redundantes, cuáles deberían ser comunes entre ambientes y cuáles deberían ser únicas. Como resultado, ese proyecto empleó a un equipo de 5 personas responsables de gestionar la configuración de estos diferentes entornos. En nuestra experiencia, esta dependencia de la gestión manual de la configuración es común. En muchas organizaciones con las que hemos trabajado, esto se aplica tanto a sus sistemas de producción como a sus entornos de pruebas. A veces puede no importar que el servidor A tenga su grupo de conexión limitado a 100 mientras que el servidor B tenga su grupo configurado a 120. Otras veces importa mucho. ¿Cuáles son las diferencias de configuración importantes y cuáles no es algo que usted desea descubrir por accidente durante su periodo de comercio más ocupado? Este tipo de información de configuración define el entorno en el que se ejecuta el código y, con frecuencia, especifica nuevas rutas a través del código. Es necesario tener en cuenta los cambios en dicha información de configuración, y el entorno en el que se ejecuta el código debe estar tan bien definido y controlado como el comportamiento del propio código. Si tenemos acceso a la configuración de su base de datos, servidor de aplicación o servidor web, le garantizamos que podemos hacer que su aplicación falle más rápido que si nos da acceso a un compilador y su código fuente. Cuando estos parámetros de configuración se definen y gestionan manualmente, sufren la propensión humana a cometer errores en tareas repetitivas. Un simple error tipográfico en el lugar equivocado puede detener una aplicación en sus pistas. Peor que eso, los lenguajes de programación tienen controles de sintaxis y quizás pruebas unitarias para verificar que no hay errores tipográficos. Rara vez se aplican comprobaciones de cualquier tipo a la información de configuración, especialmente si esa información de configuración se escribe directamente en alguna consola. El simple hecho de añadir la información de configuración a su sistema de control de versiones es un enorme paso adelante. En su forma más simple, el sistema de control de versiones le alertará del hecho de que ha cambiado la configuración inadvertidamente. Esto elimina al menos una fuente muy común de errores. Una vez que toda la información de configuración se almacena en un sistema de control de versiones, el siguiente paso obvio es eliminar al intermediario y hacer que el ordenador aplique la configuración en lugar de volver a escribirla. Algunas tecnologías son más susceptibles a esto que otras, pero usted, y a menudo los proveedores de infraestructura, se sorprenderán de lo lejos que puede llegar si piensa detenidamente en la configuración de los sistemas de terceros más intratables. Discutiremos los detalles de esto más adelante en el capítulo 4, y más detalladamente en el capítulo 11. Disminuir el estrés. De los beneficios obvios, el más placentero es la reducción del estrés en todas las partes asociadas con una liberación. La mayoría de las personas que alguna vez se han acercado a un proyecto de software que se acerca a su fecha de lanzamiento serán conscientes de que se trata de eventos realmente estresantes. Eso en sí mismo puede ser una fuente de problemas en nuestra experiencia. Hemos visto a directores de proyectos sensatos, conservadores y conscientes de la calidad preguntando a sus desarrolladores, ¿no puedes simplemente modificar el código? O bien administradores de base de datos saneados que introducen datos en tablas de las bases de datos para aplicaciones que no conocen. En ambas ocasiones, y muchas otras como ellas, el cambio fue en respuesta directa a la presión de hacer que algo funcione. No nos malinterpretes, nosotros también hemos estado allí. Ni siquiera estamos sugiriendo que esta sea siempre la respuesta equivocada. Si usted acaba de liberar algún código en producción que está haciendo que su organización sangre dinero, casi cualquier cosa que detenga la hemorragia puede estar justificada. Nuestro punto aquí es diferente. Ambos ejemplos de hacks rápidos para poner en marcha el nuevo sistema de producción desplegado no estaban siendo impulsados por imperativos comerciales tan inmediatos, sino más bien por la presión más sutil de liberar el día planeado. El problema aquí es que los lanzamientos a la producción son grandes eventos. Mientras esto sea cierto, estarán rodeados de mucha ceremonia y nerviosismo. Por un momento, imagina que tu próximo lanzamiento podría ser realizado con solo pulsar un botón. Imagínese que se pudiera realizar en unos pocos minutos, o incluso en unos pocos segundos, y que si lo peor llegaba a lo peor, usted podría volver a sacar la liberación en los mismos minutos o segundos. Imagine que ha liberado con frecuencia,
así que el delta entre lo que está actualmente en producción y la nueva versión es pequeño. Si eso fuera cierto, entonces el riesgo de liberación disminuiría enormemente, y la sensación desagradable de que estás apostando tu carrera por su éxito se reduciría significativamente. Para un pequeño conjunto de proyectos, este ideal puede no ser prácticamente realizable. Sin embargo, en la mayoría de los proyectos ciertamente lo es, aunque con cierto grado de esfuerzo. La clave para reducir el estrés es contar con el tipo de proceso de despliegue automatizado que hemos descrito, realizarlo con frecuencia y tener una buena historia cuando se trata de su capacidad para respaldar los cambios en caso de que ocurra lo peor. La primera vez que realice la automatización, será dolorosa, pero será más fácil, y los beneficios para el proyecto y para usted son casi incalculablemente grandes. Flexibilidad de implementación. Debería ser una tarea sencilla iniciar su aplicación en un nuevo entorno. Idealmente solo es cuestión de poner en marcha las máquinas o imágenes virtuales y crear alguna información de configuración que describa las propiedades únicas del entorno. A continuación, debería poder utilizar su proceso de implementación automatizada para preparar el nuevo entorno para la implantación y desplegar la versión elegida de su aplicación en él. Ejecución de software empresarial en un ordenador portátil. Recientemente estuvimos trabajando en un proyecto que tuvo su caso de negocio invalidado por un cambio inesperado en la legislación gubernamental. El proyecto tenía por objeto crear el sistema central de la empresa para un nuevo negocio. El negocio debía ser distribuido más allá de las fronteras internacionales, y el software fue diseñado para funcionar en una gran colección heterogénea de ordenadores caros. Naturalmente, todo el mundo estaba un poco desinflado por la noticia de que la razón de ser del proyecto se había desvanecido por la ventana. La organización para la que estábamos desarrollando el software hizo un análisis de reducción de tamaño. ¿Cuál es la huella de hardware mínima del nuevo sistema? ¿Cómo podríamos limitar nuestros costes de capital? Preguntaron. Bueno, funciona en este portátil, contestamos. Se sorprendieron, ya que se trataba de un sofisticado sistema multiusuario. ¿Cómo sabes que funciona? Preguntaron después de pensarlo detenidamente. Bueno, podemos hacer todas las pruebas de aceptación así. Y les mostramos. ¿Qué carga tendría que soportar? Les preguntamos. Nos dijeron la carga, hicimos un cambio de una sola línea a los parámetros de escalado para nuestras pruebas de rendimiento y las ejecutamos. Demostramos que el portátil era demasiado lento, pero no tanto. Un solo servidor configurado decentemente satisfaría sus necesidades, y cuando estuviera disponible sería cuestión de unos pocos minutos poner la aplicación en funcionamiento. Este tipo de flexibilidad de despliegue no es solo una función del tipo de técnicas de despliegue automatizado que describimos en este libro, la aplicación también estaba bastante bien diseñada. Sin embargo, nuestra capacidad de colocar el software donde quiera que fuera necesario, bajo demanda, nos dio a nosotros y a nuestros clientes una gran confianza en nuestra capacidad de gestionar cualquier versión en cualquier momento. A medida que los lanzamientos se vuelven menos difíciles, es más fácil considerar cosas como el ideal ágil de un lanzamiento al final de cada iteración. Incluso si eso no es apropiado para un proyecto en particular, significa que tenemos nuestros fines de semana de vuelta. La práctica hace la perfección. En los proyectos en los que trabajamos, intentamos lograr un entorno de desarrollo dedicado para cada desarrollador o par de desarrolladores. Sin embargo, incluso en proyectos que no llegan tan lejos, cualquier equipo que utilice integración continua o técnicas de desarrollo iterativas e incrementals necesitará desplegar la aplicación con frecuencia. La mejor estrategia a adoptar es utilizar el mismo enfoque de despliegue independientemente del objetivo de despliegue. No debe haber una estrategia especial de despliegue de GC, o una prueba de aceptación especial, o una estrategia de despliegue de producción. De esta forma, cada vez que se despliega la aplicación, confirmamos que nuestro mecanismo de despliegue está funcionando correctamente. En esencia, el despliegue final en la producción se está ensayando cada vez que el software se despliega en cualquier objetivo. Hay un caso especial en el que se permite cierta variación, el entorno de desarrollo.
Tiene sentido que los desarrolladores necesitarán construir binarios en lugar de tomar binarios preparados previamente construidos en otro lugar, por lo que esta restricción puede ser relajada para esos despliegues. Sin embargo, incluso en las estaciones de trabajo de los desarrolladores, intentamos desplegar y gestionar las cosas de la misma manera. El candidato a la liberación. ¿Qué es un candidato de liberación? Un cambio en su código puede o no ser liberable. Si miraras un cambio y preguntaras ¿deberíamos liberar este cambio? Entonces la respuesta solo podía ser una suposición. Es el proceso de compilación, despliegue y prueba que aplicamos a ese cambio que valida si el cambio puede ser liberado. Este proceso nos da cada vez más confianza en que el cambio es seguro de liberar. Tomamos ese pequeño cambio, ya sea una nueva funcionalidad, una corrección de errores o un reajuste del sistema para lograr algún cambio en el rendimiento, y verificamos si podemos o no liberar el sistema con ese cambio con un alto nivel de confianza. Para reducir aún más el riesgo, queremos realizar esta validación en el menor tiempo posible. Si bien cualquier cambio puede llevar a un artefacto que puede ser liberado a los usuarios, no empiezan de esa manera. Cada cambio debe ser evaluado para su adecuación. Si el producto resultante se encuentra libre de defectos y cumple con los criterios de aceptación establecidos por el cliente, entonces puede ser liberado. La mayoría de los enfoques para la liberación de software identifican a los candidatos para la liberación al final del proceso. Esto tiene sentido cuando hay trabajo asociado con el seguimiento. En el momento de escribir este artículo, la entrada de Wikipedia que describe las etapas de desarrollo muestra al candidato a la liberación como un paso distinto en el proceso, figura 1.2. Vemos las cosas un poco diferentes. Figura 1.2 Vista tradicional de los candidatos a la liberación. Los enfoques tradicionales para el desarrollo de software retrasan la nominación de un candidato para una versión hasta que se hayan tomado varias medidas largas y costosas para asegurar que el software sea de calidad suficiente y funcionalmente completo. Sin embargo, en un entorno en el que la automatización de la construcción y la implementación se lleva a cabo de forma agresiva junto con las pruebas automatizadas exhaustivas, no hay necesidad de invertir tiempo y dinero en pruebas largas y manuales intensivas al final del proyecto. En esta etapa, la calidad de la aplicación suele ser significativamente mayor, por lo que las pruebas manuales son solo una afirmación de la integridad funcional. De hecho, retrasar las pruebas hasta después del proceso de desarrollo es, según nuestra experiencia, una forma segura de reducir la calidad de su aplicación. Los defectos se descubren y se fijan mejor en el punto de introducción. Cuando se descubren más tarde, siempre son más caros de arreglar. Los desarrolladores han olvidado lo que estaban haciendo en el momento en que introdujeron el defecto, y la funcionalidad puede haber cambiado mientras tanto. Dejar las pruebas hasta el final significa normalmente que no hay tiempo para arreglar los errores, o que solo una pequeña parte de ellos puede ser corregida. Por lo tanto, queremos encontrarlos y corregirlos lo antes posible, preferiblemente antes de que se registren en el código. Cada registro conduce a una posible liberación de información. Cada cambio que un desarrollador hace a una base de códigos tiene la intención de agregar valor de alguna manera. Todos los cambios realizados en el control de versiones deben mejorar el sistema en el que estamos trabajando. ¿Cómo sabemos si eso es verdad? La única forma de saberlo es ejercitando el software para ver si logra el valor que esperábamos. La mayoría de los proyectos aplazan esta parte del proceso hasta más tarde en la vida de la característica en desarrollo. Esto significa que hasta donde cualquiera sabe, el sistema se rompe hasta que se descubre que funciona cuando se prueba o se usa. Si se descubre que está roto en este punto, por lo general se requiere una cantidad de trabajo considerable para que el sistema funcione como debería. Esta fase suele describirse como integración y a menudo es la parte más impredecible e incontrolable del proceso de desarrollo. Como es tan doloroso, los equipos lo aplazan, integrándose con poca frecuencia, lo que solo lo empeora. En el software, cuando algo es doloroso, la manera de reducir el dolor es hacerlo con más frecuencia, no menos. Por lo tanto, en lugar de integrar con poca frecuencia, deberíamos integrar frecuentemente. De hecho, deberíamos integrar como resultado de cada uno de los cambios en el sistema.
Esta práctica de integración continua lleva la idea de integrar frecuentemente a su extremo lógico. Al hacerlo, crea un cambio de paradigma en el proceso de desarrollo de software. La integración continua detecta cualquier cambio que rompa el sistema o no cumpla con los criterios de aceptación del cliente en el momento de su introducción en el sistema. Los equipos entonces arreglan el problema tan pronto como ocurre. Esta es la primera regla de integración continua. Cuando se sigue esta práctica, el software está siempre en estado de funcionamiento. Si sus pruebas son suficientemente exhaustivas y está realizando pruebas en un entorno de producción lo suficientemente productivo, entonces el software se encuentra siempre en un estado de disponibilidad. Cada cambio es, en efecto, un candidato a la liberación. Cada vez que un cambio se compromete con el control de versiones, la expectativa es que pasará todas sus pruebas, producirá código de trabajo y podrá ser liberado en producción. Esta es la suposición inicial. El trabajo de un sistema de integración continua es desmentir esta suposición, para demostrar que un determinado candidato de versión no es apto para entrar en producción. Principios de la entrega de software. Las ideas de este libro se inspiraron en un gran número de proyectos en los que los autores han trabajado a lo largo de muchos años. A medida que comenzamos la actividad de sintetizar nuestros pensamientos y capturarlos en estas páginas, nos dimos cuenta de que los mismos principios surgieron una y otra vez. Los hemos enumerado aquí. Algunos de lo que decimos está sujeto a interpretación o advertencias, los principios que se exponen a continuación no lo están. Estas son las cosas que no podemos imaginarnos sin ellas si queremos que nuestro proceso de entrega sea efectivo. Cree un proceso repetible y fiable para liberar software. Este principio es realmente una declaración de nuestro objetivo al escribir este libro. Liberar software debería ser fácil. Debe ser fácil porque usted ha probado cada una de las partes del proceso de liberación cientos de veces antes. Debería ser tan simple como pulsar un botón. La repetibilidad y la fiabilidad derivan de dos principios: automatizar casi todo, y mantener todo lo que necesita para construir, desplegar, probar y liberar su aplicación en el control de versiones. Principios de la entrega de software. Desplegar software finalmente involucra tres cosas: provisión y gestión del entorno en el que se ejecutará su aplicación, configuración de hardware, software, infraestructura y servicios externos. Instalando la versión correcta de su aplicación en ella. Configurar su aplicación, incluyendo cualquier dato o estado que requiera. El despliegue de su aplicación se puede implementar utilizando un proceso totalmente automatizado desde el control de versiones. La configuración de la aplicación también puede ser un proceso totalmente automatizado, con los scripts necesarios y el estado mantenido en control de versiones o bases de datos. Evidentemente, el hardware no se puede mantener en control de versiones, pero, sobre todo con la llegada de la tecnología de virtualización barata y herramientas como Puppet, el proceso de aprovisionamiento también puede ser totalmente automatizado. El resto de este libro describe esencialmente estrategias para realizar este principio. Automatice casi todo. Hay algunas cosas que es imposible automatizar. Las pruebas exploratorias se basan en probadores experimentados. Las demostraciones de software funcional a representantes de su comunidad de usuarios no pueden ser realizadas por ordenadores. Las aprobaciones con fines de cumplimiento requieren por definición la intervención humana. Sin embargo, la lista de cosas que no pueden ser automatizadas es mucho más pequeña de lo que mucha gente piensa. En general, su proceso de construcción debe automatizarse hasta el punto en que necesite una dirección humana específica o la toma de decisiones. Esto también se aplica al proceso de despliegue y, de hecho, a todo el proceso de lanzamiento del software. Las pruebas de aceptación pueden ser automatizadas. Las actualizaciones y downgrades de la base de datos también se pueden automatizar. Incluso la configuración de redes y cortafuegos puede automatizarse. Deberías automatizar todo lo que puedas. Sus autores pueden decir honestamente que no han encontrado un proceso de compilación o despliegue que no pueda ser automatizado con suficiente trabajo e ingenio. La mayoría de los equipos de desarrollo no automatizan su proceso de lanzamiento porque parece una tarea desalentadora. Es más fácil hacer las cosas manualmente.
Quizás eso sea verdad la primera vez que realizan un paso en el proceso, pero ciertamente no es cierto para cuando lo hacen por 10ª vez, y probablemente no es cierto para cuando lo han hecho 3 o 4 veces. La automatización es un prerequisito para la tubería de despliegue, porque solo a través de la automatización podemos garantizar que las personas obtendrán lo que necesitan con solo pulsar un botón. Sin embargo, no es necesario automatizar todo a la vez. Debería empezar por examinar esa parte de su proceso de creación, despliegue, prueba y liberación que actualmente es el cuello de botella. Usted puede, y debe, automatizar gradualmente con el tiempo. Mantenga todo en control de versiones. Todo lo que necesita para crear, desplegar, probar y liberar su aplicación debe mantenerse en algún tipo de almacenamiento versionado. Esto incluye documentos de requisitos, scripts de prueba, casos de prueba automatizados, scripts de configuración de red, scripts de implementación, creación de bases de datos, actualización, downgrade y scripts de inicialización, scripts de configuración de apilado de aplicaciones, bibliotecas, cadenas de herramientas, documentación técnica, etc. Todas estas cosas deben estar controladas por versiones, y la versión relevante debe ser identificable para cualquier compilación dada. Es decir, estos conjuntos de modificación deben tener un identificador único, como un número de compilación o un número de conjunto de modificación de control de versión, que haga referencia a cada pieza. Debería ser posible que un nuevo miembro del equipo se siente en una nueva estación de trabajo, compruebe el repositorio de control de revisiones del proyecto y ejecute un único comando para construir y desplegar la aplicación en cualquier entorno accesible, incluida la estación de trabajo de desarrollo local. También debería ser posible ver qué compilación de sus diversas aplicaciones se despliega en cada uno de sus entornos, y de qué versiones en el control de versiones proceden estas compilaciones. Si duele, hágalo con más frecuencia y haga avanzar el dolor. Este es el principio más general de nuestra lista, y quizás sería mejor describirlo como heurístico. Pero es quizás la heurística más útil que conocemos en el contexto de la entrega de software, e informa todo lo que decimos. La integración es a menudo un proceso muy doloroso. Si esto es cierto en su proyecto, integre cada vez que alguien se registre y hágalo desde el inicio del proyecto. Si las pruebas son un proceso doloroso que ocurre justo antes de la liberación, no lo haga al final. En su lugar, hágalo continuamente desde el principio del proyecto. Si liberar el software es doloroso, intente liberarlo cada vez que alguien compruebe un cambio que supere todas las pruebas automatizadas. Si no puede liberarlo a usuarios reales en cada cambio, libérelo a un entorno de producción en cada registro. Si resulta doloroso crear documentación de aplicación, hágalo a medida que desarrollen nuevas funciones en lugar de dejarla al final. Haga que la documentación de una característica forme parte de la definición del hecho, y automatice el proceso en la medida de lo posible. Dependiendo de su nivel actual de experiencia, podría tomar un gran esfuerzo para alcanzar este objetivo, y por supuesto usted todavía tiene que entregar software mientras tanto. Apunte a objetivos intermedios, como un lanzamiento interno cada pocas semanas o, si ya lo está haciendo, cada semana. Poco a poco, trabaje para acercarse al ideal, incluso los pasos pequeños proporcionarán grandes beneficios. La programación extrema es esencialmente el resultado de aplicar esta heurística al proceso de desarrollo de software. Gran parte del consejo de este libro proviene de nuestra experiencia de aplicar el mismo principio al proceso de liberación de software. Calidad de construcción en. Este principio y el último que mencionamos en esta sección, mejora continua, son desvergonzadamente robados del movimiento Lean. Construir calidad en fue el lema de W. Edwards Deming, que fue, entre otras distinciones, uno de los pioneros del movimiento Lean. Cuanto antes se detecten los defectos, más baratos serán de reparar. Los defectos se reparan más baratos si nunca se comprueban en el control de versiones en primer lugar. Las técnicas que describimos en este libro, tales como la integración continua, las pruebas automatizadas exhaustivas y el despliegue automatizado, están diseñadas para detectar defectos lo antes posible en el proceso de entrega, una aplicación del principio adelantar el dolor. El siguiente paso es arreglarlos. Una alarma de incendio es inútil si todos la ignoran.
Los equipos de entrega deben ser disciplinados para corregir los defectos tan pronto como sean encontrados. Hay otros dos corolarios de Build Quality In. En primer lugar, las pruebas no son una fase, y ciertamente no una fase que se inicie después de la fase de desarrollo. Si la prueba se deja para el final, será demasiado tarde. No habrá tiempo para reparar los defectos. En segundo lugar, las pruebas tampoco son competencia exclusiva o incluso principal de los examinadores. Todos los integrantes del equipo de entrega son responsables de la calidad de la aplicación en todo momento. Medios hechos liberado. ¿Con qué frecuencia ha escuchado a un desarrollador decir que una historia o reportaje ha terminado? Quizás usted ha escuchado a un gerente de proyecto preguntando al desarrollador si está hecho. ¿Qué significa hecho? Realmente, una característica solo se hace cuando ofrece valor a los usuarios. Esto forma parte de la motivación detrás de la práctica del despliegue continuo, véase el capítulo 10 Despliegue y liberación de aplicaciones. Para algunos equipos de entrega ágiles hecho significa liberado en la producción. Esta es la situación ideal para un proyecto de desarrollo de software. Sin embargo, no siempre es práctico utilizar esto como una medida de hecho. El lanzamiento inicial de un sistema de software puede tardar un tiempo antes de que se encuentre en un estado en el que los usuarios externos reales se están beneficiando de él. Así que volveremos a marcar la siguiente mejor opción y diremos que una funcionalidad está hecha una vez que se ha presentado con éxito, es decir, demostrada y probada por representantes de la comunidad de usuarios, desde un entorno similar a la producción. No hay 80% hecho. Las cosas están hechas, o no lo están. Es posible estimar el trabajo restante antes de que se haga algo, pero eso solo será una estimación. Utilizar una estimación para determinar la cantidad total de trabajo restante conduce a recriminaciones y acusaciones cuando los que citan el porcentaje resultan, como invariablemente hacen, equivocados. Este principio tiene un corolario interesante: no está en el poder de una persona para hacer algo. Requiere que varias personas en un equipo de entrega trabajen juntas para lograr que se haga algo. Es por eso que es tan importante para todos: probadores, personal de construcción y operaciones, equipos de apoyo, desarrolladores, trabajar juntos desde el principio. Es también la razón por la que todo el equipo de entrega es responsable de entregar un principio tan importante que consigue una sección propia. Todos son responsables del proceso de entrega. Idealmente, todo el mundo dentro de una organización está alineado con sus objetivos, y las personas trabajan juntas para ayudar a cada uno a alcanzarlos. En última instancia, el equipo triunfa o falla como equipo, no como individuos. Sin embargo, en demasiados proyectos la realidad es que los desarrolladores tiran su trabajo sobre la pared a los probadores. Luego, los probadores arrojan el trabajo sobre la pared al equipo de operaciones en el momento de la liberación. Cuando algo sale mal, la gente pasa tanto tiempo culpándose unos a otros como reparando los defectos que inevitablemente surgen de un enfoque tan aislado. Si está trabajando en una organización pequeña o en un departamento relativamente independiente, es posible que tenga el control total sobre los recursos que necesita para publicar software. Si es así, fantástico. Si no es así, la realización de este principio puede requerir mucho trabajo durante un largo periodo de tiempo para romper las barreras entre los hilos que aíslan a las personas en diferentes roles. Empiece por conseguir que todos participen juntos en el proceso de entrega desde el inicio de un nuevo proyecto, y asegúrese de que tienen la oportunidad de comunicarse regularmente con frecuencia. Una vez que las barreras han bajado, esta comunicación debe ocurrir continuamente, pero es posible que usted necesite avanzar hacia ese objetivo gradualmente. Iniciar un sistema en el que todo el mundo pueda ver, de un vistazo, el estado de la aplicación, su estado de salud, sus distintas construcciones, las pruebas que han superado y el estado de los entornos en los que se pueden desplegar. Este sistema también debería permitir a las personas realizar las acciones que necesitan para hacer su trabajo, como el despliegue en entornos bajo su control. Este es uno de los principios centrales del movimiento DevOps. El movimiento DevOps se centra en el mismo objetivo que expusimos en este libro: fomentar una mayor colaboración entre todos los implicados en la entrega de software con el fin de liberar software valioso de forma más rápida y fiable,
Angbof. Mejora continua. Cabe destacar que el primer lanzamiento de una aplicación es solo la primera etapa de su vida. Todas las aplicaciones evolucionan y seguirán más versiones. Es importante que su proceso de entrega también evolucione con él. Todo el equipo debe reunirse regularmente y llevar a cabo una retrospectiva sobre el proceso de entrega. Esto significa que el equipo debe reflexionar sobre lo que ha ido bien y lo que ha ido mal, y discutir ideas sobre cómo mejorar las cosas. Alguien debe ser nominado para poseer cada idea y asegurarse de que se actúe sobre ella. Luego, la próxima vez que el equipo se reúna, deben informar sobre lo que pasó. Esto se conoce como el ciclo Deming: planear, hacer, estudiar, actuar. Es esencial que todas las personas de la organización estén involucradas en este proceso. Permitir que la retroalimentación suceda solo dentro de los hilos y no a través de ellos es una receta sumaria para el desastre, lleva a la optimización local a expensas de la optimización general y, en última instancia, señala con el dedo. Resumen. Tradicionalmente, el punto de lanzamiento del software ha sido un tiempo cargado de estrés. Al mismo tiempo, cuando se compara con las disciplinas asociadas a la creación y gestión del código, se trata como un proceso manual no verificado que se basa en técnicas de gestión de configuración ad hoc para aspectos cruciales de la configuración del sistema. En nuestra opinión, el estrés asociado con las versiones de software y su naturaleza manual, propensa a errores, son factores relacionados. Al adoptar las técnicas de construcción, prueba y despliegue automatizado, obtenemos muchos beneficios. Obtenemos la capacidad de verificar los cambios, hacer que el proceso sea reproducible en una amplia gama de entornos y eliminar en gran medida la posibilidad de que los errores se introduzcan en la producción. Obtenemos la capacidad de implementar cambios y, por lo tanto, obtener beneficios empresariales más rápidamente, ya que el proceso de lanzamiento ya no es un obstáculo. La implementación de un sistema automatizado nos anima a implementar otras buenas prácticas, como el desarrollo basado en el comportamiento y la gestión integral de la configuración. También ganamos la habilidad de pasar más fines de semana con nuestras familias y amigos y vivir nuestras vidas con menos estrés, mientras que al mismo tiempo somos más productivos. ¿Qué es lo que no le gusta de eso? La vida es demasiado corta para pasar los fines de semana en salas de servidores desplegando aplicaciones. La automatización de los procesos de desarrollo, prueba y lanzamiento tiene un profundo impacto en la velocidad, calidad y costo de lanzamiento de software. Uno de los autores trabaja sobre un complejo sistema distribuido. La puesta en producción para este sistema, incluida la migración de datos en bases de datos a gran escala, tarda entre 5 y 20 minutos dependiendo de la escala de la migración de datos asociada a una determinada versión. Mover los datos toma mucho tiempo. Un sistema estrechamente relacionado y comparable del que somos conscientes tarda 30 días para la misma parte del proceso. El resto de este libro será más concreto en el consejo que ofrecemos y las recomendaciones que hacemos, pero queríamos que este capítulo les diera una visión ideal, pero realista, del alcance de este libro desde 20.000 pies. Los proyectos a los que nos hemos referido aquí son todos proyectos reales, y aunque los hayamos disfrazado un poco para proteger a los culpables, nos hemos esforzado mucho por no exagerar ningún detalle técnico ni el valor de ninguna técnica.